tal, jóvenes? ¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a ver un tema nuevo, ¿verdad? Como son los números racionales. Ustedes se pudieron dar cuenta, a lo largo del año vimos los números naturales, los números enteros, y es una división más de los números que son los racionales, ¿verdad? Entonces, ustedes realizarán una investigación, ¿verdad? En donde van a estudiar a fondo qué son los números racionales. Pero así a cortos rasgos yo les voy a explicar un poco, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, los números naturales son aquellos del 0 al infinito. Los números enteros son aquellos en donde ya se incluyen los negativos, ¿verdad? Entonces, donde ya están los positivos y los negativos. Pero también existe otro grupo de números, ¿verdad? Que en el cual, como les decía anteriormente, la matemática es muy extensa, entonces necesitamos extendernos más. Entonces, miremos aquí. Aquí está el número 0 y aquí está el número 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamaríamos a la mitad de esos números, verdad? Lo conocemos como 0.5, ¿verdad? O sea, que 0.5 es un medio. Es como esto. Entonces, estos números que yo representé aquí son racionales. De eso viene su nombre, ¿verdad? Ración, pedazo. O sea, no es un número entero, sino que es un pedazo, una fracción de ese número. Entonces, de ahí viene el nombre de números racionales. Entonces, esa es una explicación corta, ¿sí, verdad? ¿Qué son los números racionales? Fracciones. ¿Sí? Un pedazo de un número, no es un número entero, sino que es un pedazo, ¿verdad? Entonces tenemos las partes de un número racional o de una fracción. Tenemos los ejemplos aquí. El número de arriba se va a llamar numerador y al número de abajo le vamos a llamar denominador. ¿Qué es el numerador? Dice el numerador, aquí en este caso es el número 4, ¿verdad? Dice que este número nos va a indicar cuántas partes voy a tomar yo de toda la unidad, ¿verdad? Y el denominador dice que es un número, ¿verdad? Que me indica a mí en cuántas partes iguales se va a dividir un entero. Como por ejemplo tenemos aquí esto. Tenemos nuestro entero aquí, un círculo. Lo voy a dividir en cuántas partes? En 6, ¿verdad? 6 partes. Ahí tengo 3, 4, 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas partes voy a tomar yo de ese entero? 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué viste en esa fracción? 4 sextos. 4 de 6, ¿verdad? Esa es la gráfica de una fracción, ¿verdad? Entonces, algo que es muy importante recordar es que podemos utilizar cualquier figura geométrica, no importa si es un círculo, cuadrado, triángulo. Eso sí, las partes en que se vaya a dividir un entero tienen que ser partes iguales, ¿sí? Otro caso muy importante es que las partes en que se divide tienen que ser partes iguales, lo que les decía, ¿verdad? Ahora tenemos tipos de fracciones. Tenemos fracciones propias. Vamos a escribir aquí para que... Propias. Dice que las fracciones propias son aquellas fracciones que tienen el numerador menor que el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de arriba, es más pequeño que el de abajo, ¿verdad? Tenemos aquí ejemplos: 2 sextos, 1 medio, 2 cuartos, ¿verdad? Fracciones propias, en donde el numerador es menor que el denominador. Otro tipo de fracciones serían las impropias. Entonces, esas fracciones es lo contrario. Y dice que el numerador es mayor. Si en las propias era menor, ahora en las impropias va a ser mayor. Como por ejemplo, 7 quintos, si nos damos cuenta, el numerador es mayor que el denominador. 10 tercios, 4 medios, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, son fracciones impropias, porque el numerador es mayor que el denominador. Y tenemos el otro tipo de fracciones, que son los números mixtos. ¿Pero por qué números mixtos? Los números mixtos sale a raíz de esto, ¿verdad? De las fracciones impropias. Es como que yo les diga, ¿verdad? Grafiquemos una fracción impropia. A ver, grafiquemos 4 medios, ¿verdad? Entonces voy a tomar un entero, lo voy a dividir en ¿cuántas partes? En 2. ¿Cuántas partes tengo que tomar? 4. ¿Será que puedo tomar 4 partes de 2? No se puede, ¿verdad? Entonces por eso se crearon los números mixtos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo nosotros tenemos que convertir a número mixto? Cuando tenemos fracción impropia. Veamos, entonces dice que un número mixto es aquel que está formado por un número entero y una fracción propia. Por ejemplo, tenemos aquí 2 enteros, 1 quinto, nos damos cuenta, un número entero y una fracción, un entero
3/4, ¿verdad? Un entero y una fracción. Esos son los números mixtos. Ahora vamos a ver la conversión de fracción impropia a número mixto. Vamos a escribir aquí fracción impropia a mixto. Escuchen, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo voy a leer primero, luego voy a hacer todo el proceso. Dice, para realizar esta conversión se multiplica el número entero por el denominador y se le suma el numerador. Esto será el nuevo numerador y el denominador se copia. Está un poco confuso, ¿verdad? Yo creo que con la práctica lo va a ser más fácil. El ejemplo, 2 enteros, 4/5. ¿Qué dice la teoría? Que tengo que multiplicar el entero. ¿Cuál es el entero? El número 2, ¿verdad? Lo voy a multiplicar. 2 por el denominador, o sea, el número 5. Y le voy a sumar el numerador, que sería el 4. Que sería 2 por 5, 10, más 4, 14. Y dice que el denominador, ¿qué se hace? Se copia. Así de sencillo. Vuelvo a decir, de fracción impropia a mixto, ¿qué se hace? Perdón, aquí era de número mixto a fracción impropia. Entonces se multiplica el entero por el denominador y se le suma el numerador. Entonces ya lo vimos ahí, 2 por 5, 10, más 4, 14. Y el denominador solo lo copiamos. Ahora tenemos el otro caso, que es de fracción impropia a número mixto. Entonces escuchen, dice, para realizar esta conversión se divide el numerador, ¿verdad? Se divide, eso se hace una división. Dice, el numerador, o sea el número de arriba, pasa a ser el dividendo y el denominador será el divisor. Luego de realizar la división, dice que el cociente será el número entero, el residuo va a ser el numerador y el denominador sigue siendo el mismo. Un poco enredado, ¿verdad? Pero yo creo que con la práctica es mucho más fácil. Tenemos la misma fracción, 14/5. Este es el numerador y este es el denominador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una división. Dice que el numerador va a pasar haciendo el dividendo, o sea, el número de adentro. Y el denominador va a ser el divisor, como lo tenemos ahí. Y digo, ¿cuántos 5 caben en 14? Caben en 2. 2 por 5, 10 y me sobran 4. ¿Cómo voy a escribir mi número mixto yo? Dice que el cociente, o sea, el número que está arriba, va a ser el número entero, o sea, el grande. El residuo va a ser el numerador y el denominador, que está aquí, ¿verdad? Si me dan cuenta, sigue siendo el mismo. Es algo muy sencillo, en el cual ustedes tienen una pequeña tarea para realizar. Eso es todo.